Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a la Iglesia Verdad en Amor en Sugar Land, Texas, en este día tan especial y tan glorioso. Realmente estamos muy felices de poder llegar a tantos lugares de habla hispana. Gracias por permitirnos llegar a vuestros hogares a través de este medio y oramos para que todos podamos regocijarnos al recordar que en este día la resurrección de Jesucristo de los muertos con poder y gloria. Hoy es uno de los días más importantes en la historia de la Iglesia. Quizás sea el más importante, pues hoy celebramos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que la tumba no pudo retenerlo, la muerte no pudo vencerlo y que Él vive y vive para siempre. Y decimos todos, aleluya al Señor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en Lucas capítulo 24, del 1 al 7. Dice el evangelista, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y hoy es el día en que la cristiandad declara con gozo, no está muerto, pues ha resucitado. Ciertamente, Jesucristo ha resucitado y sea gloria a su bendito y santo nombre. ¿Saben? Casi puedo escuchar un coro de voces triunfantes alrededor del mundo diciendo, no está aquí, pues ha resucitado. Aleluya. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en este día podemos celebrar el triunfo de Jesús. Podemos
celebrar la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Y alabamos tu dulce y bendito nombre, Señor Jesús, porque tú fuiste a la cruz, moriste por nosotros, derramaste tu sangre y hoy está sentado, resucitado a la diestra del Dios Padre. A tu nombre sea gloria, oh Dios, y lo oramos en el bendito y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Cada día más y más personas están dándole una mirada nueva a la persona histórica de Jesús de Nazaret. Sobre todo en estos momentos en que hay mucho temor, mucha incertidumbre por esta terrible pandemia que está asolando el mundo entero. Y nos preguntamos, ¿por qué su vida y sus enseñanzas todavía generan tanto interés? Para empezar, todo en él era único. Todo en él era único. Las profecías de su venida, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, sus milagros, su muerte y especialmente su resurrección de los muertos. Este hecho de resucitar de entre los muertos es quizá el evento más significativo, más importante en la historia de la humanidad. Quiero comentarles algo, que la validez de las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo descansa en la veracidad de la resurrección. Hay dos opciones en esto. O Cristo resucitó de los muertos, o todo es una farsa y Él quedó en la tumba. Muchos incrédulos dicen que creer en un Cristo resucitado no es más que un acto ciego de fe, con poca o ninguna base de verdad. Sin embargo, al ser confrontados con los hechos, aquellos que son honestos se han visto forzados a admitir que la resurrección es un evento histórico basado en pruebas irrefutables. Saben, muchos años atrás, en mi viaje espiritual del judaísmo a la fe de Cristo, yo, como muchos otros, tuve un problema con el tema de la resurrección. Pero saben, a través del tiempo, con la presencia persistente del Espíritu Santo y mi estudio personal, me llevaron a la firme conclusión de que una resurrección corporal es la única explicación de la tumba vacía de Cristo. Y saben, varias evidencias me ayudaron a llegar a esa conclusión. Y quisiera compartir con ustedes en esta mañana algunas de estas. Primero, Cristo predijo su resurrección. Y el evangelista Mateo, en su capítulo 16, verso 21, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitará. Aunque sus seguidores no entendieron quizá en toda su magnitud lo que les estaba diciendo en ese momento, luego, más tarde, entendieron, recordaron sus palabras y las grabaron. Segundo, Jesús hizo muchas apariciones a sus seguidores. Él consoló a los angustiados fuera de la tumba el domingo por la mañana, y Mateo lo registra así. Mateo capítulo 28, verso 10. No temáis. Ellos estaban llenos de confusión, de temor, y el Cristo crucificado les dice: no temáis. Dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí verían al Cristo resucitado. También Lucas capítulo 24 nos narra el hecho de que en el camino a Emaús explicó a dos de sus discípulos cosas acerca de sí mismo. Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que él decía. Y más tarde, no solo comió con ellos, sino les invitó a tocarlo. Más adelante, también la Escritura registra que se apareció a más de 500 al mismo tiempo. Tercero, la tercera evidencia que a mí me movió a creer en la resurrección corporal del Señor es la fe inquebrantable de los discípulos, y esta me convence de la resurrección. Déjenme explicarles un poquito más. Aquellos discípulos que una vez tuvieron tanto miedo que desertaron a su maestro, ahora proclamaban valientemente esta noticia. Y al hacerlo, arriesgaban sus vidas para predicar las buenas nuevas de su resurrección. Su comportamiento audaz, su comportamiento valiente, no tiene sentido a menos que tuvieran la absoluta certeza que Jesús había resucitado de los muertos. Y saben, todos ellos pagaron con una muerte atroz por predicar esta verdad. La otra evidencia es el crecimiento de la iglesia cristiana, confirma la resurrección. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 41, se registra el primer sermón de Pedro. Este sermón trató sobre la resurrección de Cristo y animó a la gente a recibirlo como su Salvador viviente. Y Lucas lo registra de esta manera. Ese día de la predicación de Pedro, del Cristo resucitado y vivo, se añadieron a la iglesia más de 3.000 personas. Y ese grupo de creyentes, ese pequeño núcleo de creyentes se ha multiplicado hasta ahora y llega a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Finalmente, algo que me convenció de la resurrección es el testimonio de cientos de millones de vidas transformadas a través de los siglos. Y eso definitivamente muestra el poder de Cristo de la resurrección. Muchos han sido a través de los siglos liberados de sus pecados. Muchos han sido liberados de sus adicciones. Los pobres, los desesperanzados han encontrado esperanza en el Cristo resucitado y vivo. Matrimonios rotos han sido restaurados y vidas sin sentido han encontrado propósito. La prueba más concluyente para la resurrección de Jesucristo es que Él está viviendo en los creyentes hoy, en toda su vida resucitada y su poder transformador. La resurrección separa el cristianismo de cualquier otra creencia. Los creyentes en Mahoma señalan los huesos de su profeta. Los creyentes en Buda dicen, ahí está sepultado Buda. Los creyentes de Confucio dicen exactamente los mismos. Ningún líder religioso ha roto el poder de la muerte y ha conquistado el pecado. Solo Cristo es aquel que triunfó sobre la muerte y sobre el pecado. Y queremos decir con todo el entusiasmo y el deseo de nuestro corazón de adorarle, gloria sea a su nombre. Aleluya. Acabamos de escuchar por qué Él vive. Y ciertamente Él vive, Él ha resucitado. Ahora, ¿cuál es el significado de esa resurrección? Quiero sugerirles que la resurrección nos confirma que Jesús es quien dijo ser. Consideremos por algunos momentos la magnitud, la amplitud, la magnificencia de este evento. La resurrección demostró que Jesús era divino. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz no prueba en sí misma que Él es Dios.
Jesús demostró su deidad cumpliendo las profecías de su muerte y por su regreso de la tumba. Déjenme decirles que Romanos capítulo 1, verso 4, nos asegura esto. Quedó demostrado, dice el apóstol Pablo, quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo. La resurrección demostró el poder de Cristo para perdonar los pecados. Y la Biblia afirma en 1 Corintios capítulo 15, 17, si Cristo no resucitó, querido mío, tu fe no tiene valor. Aún estás condenado por tus pecados. Si Cristo no resucitó, tu fe no tiene valor, aún estás en tus pecados. Pero al resucitar de los muertos, Jesús demostró su autoridad y su poder para romper los lazos de la muerte y librarnos de la esclavitud del pecado y asegurar de esa manera el perdón y la vida eterna para todos los que aceptan el regalo de la salvación. La resurrección reveló el poder de Cristo sobre la muerte. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 9, nos dice, sabemos que Jesús resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. También la resurrección nos asegura nuestra victoria sobre la muerte. Y en el libro de Efesios, Pablo nos dice en el capítulo 2, verso 6, nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. También la resurrección demostró que Él derrotó al enemigo de Dios. Déjenme explicarles un poquito esto. Desde el momento de su rebelión original hasta el día de la cruz, Satanás, el enemigo de nuestras almas, luchó cruelmente y astutamente para derrocar el reino de Dios. Él debió haber pensado que había dado con la muerte de Jesús el golpe final y decisivo a esta guerra milenaria. Pero este fue el error de cálculo más grave del enemigo. La cruz fue el triunfo del cielo. Y cuando Jesucristo se levantó, el poder del pecado y la muerte quedaron para siempre derrotados. Y debido a la resurrección de Cristo de los muertos, los cristianos nunca deben temer a Satanás ni a la muerte nuevamente. Ahora quisiera tratar de mencionar algunas de las implicaciones espirituales de la resurrección. Todas estas doctrinas, queridos hermanos, vinculadas a la resurrección, no son algo teórico, no es algo frío y lejano. Tienen una consecuencia gloriosa para nosotros. Si Cristo vive, Él también vive en mí. El poder del Cristo resucitado puede operar en cada ser humano una transformación interior, una transformación que nos proporciona gozo, nuevas fuerzas y esperanza. Esa esperanza del reino eterno de Cristo y el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, la resurrección de Jesucristo se ubica como el evento más trascendental, más central y cierto de toda la historia. Y es la prueba final de que Jesucristo es quien decía ser. Ahora tú estarás ahí escuchándome y quizás estés pensando, bueno, sí creo en la resurrección de Jesucristo. ¿Y a mí de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Déjame decirte por qué es tan importante la resurrección en nuestras vidas. El poder del Cristo resucitado puede operar en cada ser humano
una maravillosa transformación y permite, oigan bien, permite que nosotros día a día nos parezcamos más a la imagen de Cristo, solo por su poder. De tal manera que, como Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero saben, no lo podemos hacer solos. No lo podemos hacer por nuestras fuerzas, solamente si tenemos el poder de Jesucristo para esa nueva vida. ¿Saben? La gente quiere mejorar. La gente quiere mejorar en todos los aspectos de la vida. Quiere tener un mejor trabajo, quiere tener una mejor figura, quiere tener una mejor relación con su esposa, con su familia, con sus hijos. Dejar de lado todas esas cosas que nos avergüenzan y nos quitan el gozo de vivir. Muchos intentan de muchas maneras diferentes. Algunos intentan con la meditación, otros con la metafísica. Quizá alguno lleve un amuleto en su bolsillo, quizá un rabo de conejo. Algunos quizá estén clamándole a San Antonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles que nada de eso te dará poder para vivir una nueva vida agradable a Dios. ¿Quieres que te diga algo más? La religión, cualquiera que ésta sea, no tiene este poder tampoco. Las religiones no tienen poder para cambiar al hombre y a la mujer. Son como si fueran un auto sin gasolina. No nos llevan a ningún lado. Jesucristo resucitado es el único que nos da poder para vivir como Dios quiere que vivamos. Una vida diferente, una vida abundante. Te dará poder para dejar el alcohol, para dejar el adulterio, para dejar el orgullo, para dejar el rencor, la mentira. En una palabra, todos los pecados que nos atan y nos tienen esclavizados. El apóstol Pablo lo expresa así en el capítulo 8, versos 10 y 11. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos no mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Déjeme repetirlo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, también dará vida, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu Santo tuvo poder para resucitar a Cristo de los muertos, ese mismo poder está disponible para ti, para librarte de tu alcoholismo, para librarte del adulterio, para alejarte, para librarte, para sacarte de las hechicerías y la brujería y de cualquier otro pecado en el cual estés envuelto. Si hasta ahora tu vida la puedes clasificar o calificar de fracaso en agradar a Dios, la resurrección es una nueva oportunidad. Los errores pasados pueden ser borrados, ahora puedes tener una nueva oportunidad. Y Romanos dice, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero decirte que si tú no conoces a Cristo como tu Salvador y quieres ser un vencedor, quieres vencer el poder y las cadenas del pecado, quiero decirte que puedes en este día, en este mismo momento, recibe a Cristo resucitado en tu corazón. ¿Sabes? Si le recibes como Señor y Salvador, eso te dará el poder para empezar una nueva vida en Cristo. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, uno de mis versos favoritos. De modo que si alguno está en Cristo, si tú aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador y Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo resucitó. Puedes confiar en Él.
Te da poder para empezar una nueva vida en Él. Tienes poder para vencer y la vida de Jesucristo se extiende, esa vida que te da Jesucristo se extiende más allá de la tumba. Es vida eterna. Dios nos da esperanza para esta vida, aquí y ahora, pero también para la venidera. Romanos capítulo 10, verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, hay un resultado glorioso. Serás salvo. Serás salvo. Y saben que Efesios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un regalo de Dios. ¿Sabes? No puedes hacer nada para salvarte a ti mismo, solamente confiar en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Arrepentirte de todos tus pecados y pedirle que Él entre a morar en tu corazón. ¿Quieres ese regalo divino? ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres el perdón de tus pecados? ¿Quieres esa vida abundante aquí y ahora y por toda la eternidad? Si tu respuesta es sí, allí donde estás y en una actitud de oración, puedes decirle a Dios algo así. Dios mío, sé que he pecado. Mi culpa me encadena. Tengo una carga muy pesada de cosas de las cuales me avergüenzo y no me dejan vivir. Hoy he escuchado de Cristo Jesús, que tiene poder sobre el pecado, que tiene poder para perdonar el pecado. Señor, yo me arrepiento de todo corazón por cada uno de esos pecados. Y te pido, Señor, que entres a mi corazón y que mores en él y que me hagas una criatura nueva. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí, son todas hechas nuevas. Y yo quiero tener una nueva vida, una vida diferente, una vida abundante, una vida que cada día se parezca más al ejemplo de Jesucristo. Por favor, Señor, perdóname, dame vida eterna, porque te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo te pido que de alguna manera te comuniques con alguno de los pastores de esta iglesia. Sus números telefónicos están en las plataformas de la iglesia del Centro Familiar Cristiano.net. Déjanos saber que tú has recibido a Jesucristo en esta mañana de resurrección, que has resucitado a una nueva vida. Y queremos conocerte, queremos orar contigo y orar por ti.